vayamos acostumbrando a la técnica y a los pasos de la meditación. Voy a poner por acá la música para que la escuchen. Espérame. Vamos a poner la espalda muy derecha. Bueno, y le dio por las propagandas a esto. No falta. Aquí ya está. Voy a poner lo más duro que pueda ahí. Bueno. Vamos a sentarnos muy derechos, relajados. Vamos a respirar profundo para relajar el cuerpo. Vamos a darle gracias a Dios por tenernos reunidos en su santo. Espera un momentico, yo cierro la puerta. Le damos gracias a Dios por tenernos reunidos en su santo nombre, que ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que se abran a su divino mensaje. Vamos a respirar profundo. Vamos al inhalar, decimos so, y al exhalar ham. Y le pedimos protección a Dios Padre Celestial para que nos guíe, nos proteja en mente, cuerpo, alma y espíritu. Y el lugar donde estamos, cada uno de nosotros. Seguimos respirando. Soham. Mi Padre y yo somos uno. Vamos a imaginarnos un sol muy brillante frente a nosotros, con una luz muy blanca, resplandeciente. Lo observamos y vemos que se está acercando y entra a nuestro entrecejo. Sentimos ese calor de la energía divina entrando a nuestra mente para que la apaciguemos con el sagrado nombre Soham o Jesús. Llevamos esta luz a nuestro cerebro para que se desarrolle aún más en conocimiento hacia la divinidad. Iluminamos nuestros ojos para que aprendamos a ver a Dios en todo y en todos. Iluminamos nuestros oídos para que aprendamos a escuchar el bien. Solo lo bueno. Aprendamos a discernir lo bueno de lo malo. Iluminamos nuestra nariz para que seamos conscientes del aliento de vida que Dios nos ha dado, el oxígeno. Iluminamos nuestra boca y garganta para que hablemos con la verdad, suave y amorosamente, sin juzgar ni criticar a nadie. Bajamos esta luz hacia nuestro pecho, donde encontramos una flor de loto cerrada. Y al contacto con nuestra luz se abre pétalo por pétalo como un sol de 1000 rayos, inundando todo nuestro cuerpo internamente, tocando todos nuestros órganos desde la cabeza hasta los pies. Y no hay ningún lugar que no tenga luz.
Sentimos cómo nos invade totalmente esta luz, una luz de sanación, de liberación, de transmutación, sacando por medio de nuestra respiración todo lo malo y negativo que esté concentrado en alguna región del cuerpo. Sentimos cómo armoniza toda nuestra energía y nuestros órganos, limpiando y sanando. Limpiamos todos y cada uno de nuestros órganos. Energía maravillosa del amor de Dios y de su sanación. Armonizando y equilibrando. Ahora esta luz va saliendo de nuestro pecho y nos vamos envolviendo externamente todo nuestro cuerpo en un óvalo de luz, una luz de protección, donde limpia y sana externamente todo nuestro cuerpo, iluminando nuestra cabeza y brazos y manos para servir a Dios, nuestras piernas y pies para que no nos salgamos del sendero que Dios ha trazado para nosotros, un camino de rectitud, de servicio, de amor. Vamos a extender esta luz por todo el lugar donde estamos ubicados, todo nuestro hogar y familiares que están con nosotros. Y aún ausentes, enviamos nuestra luz a todos y cada uno de ellos, de estos que conviven diariamente con nosotros. Limpiamos todo el lugar con esta maravillosa luz, transmutando y sacando todo lo negativo que pueda haber, limpiando la energía de nuestros hogares. Vamos aumentando esta luz y la vamos llevando por todo el vecindario, tocando a todos nuestros vecinos y sus familias. Vamos extendiendo esta luz por todo el barrio. Extendemos esta luz por todo Antioquia. Vamos a pensar en aquellos amigos cercanos, a nuestro resto de familia, a todos nuestros familiares, tíos, primos, conocidos, amigos. A todos los vamos iluminando y pedimos para ellos el bienestar, la prosperidad, iluminándolos a todos y cada uno de ellos. Dios sabe cuáles son sus necesidades y pedimos por ellas. Extendemos esta luz por todo Colombia, por la Madre Tierra, por esta nación tan hermosa. Y pedimos a aquellos gobernantes y los iluminamos a ellos para que cambien de modo de pensar y de sentir. Y todos aquellos que provocan mucha violencia, que se aquieten sus mentes y sus corazones. Paz en su interior, paz en sus mentes.
Extendemos esta luz por toda Latinoamérica. Vamos a llevarla por todo Centroamérica, América del Norte, Asia, Oceanía, Europa, los polos, todo el planeta, toda la madre tierra, donde somos una con toda la naturaleza, con todos nuestros hermanos en la humanidad completa, llevando todo nuestro amor a todos y cada uno de ellos, restaurando y sanando sus corazones y sus mentes para que el mundo cambie y aprendan a verse a sí mismos. Enviamos esta luz a todos los hermanos animales para ser uno con ellos, con la naturaleza, los mares, las montañas, las selvas. Somos uno con toda esta maravillosa creación. Sintamos el correr de las aguas, el viento, la misma tierra que pisamos, el contacto con todos nuestros hermanos. Somos uno con todo y con todos. Salimos de nuestro planeta y lo vemos y lo observamos desde lejos, enviando toda una luz de amor, una luz rosada. Vamos a ser ahora conscientes, muy conscientes de nuestra divinidad. Y vamos a hacer 3 sonidos. Sintamos la vibración del Om por todo nuestro cuerpo. La sagrada palabra de Dios en la creación, que somos todos. Vamos a frotar nuestras manos y vamos a llevar esta energía al lugar que más lo necesitemos. Bueno, ya está bien. Ahora sí. Ya llevamos 2 sábados haciendo la meditación hasta cierto punto y vamos avanzando un poquito a poco para que ustedes vayan teniendo en cuenta los pasos a seguir. ¿Listo? Ok. Bueno. Ahora vamos a continuar entonces. Estamos hablando un poquito, Felipe, acerca del valor de la verdad, que estamos hablando de la educación. Me gustaría que ustedes le comentaran más o menos así por encimita qué fue lo último que hablamos sobre la educación a Felipe. Bueno, hablamos de la importancia de respetar a la gente, hablamos de la paz, hablamos de lo que, pues, lo que significaba pues, la paz, lo que significaba el amor, ese tipo de valores hablamos la semana pasada. Natalia. Hablamos, Felipe, de algo que Claudia nos empezó a enseñar desde hace Ya.
8 días, que es Educare, que es encontrar respuestas a preguntas que surgen del despertar espiritual, como quién soy, a dónde voy, para qué sirvo, dónde estoy, cuál es mi misión, basado en unos valores: verdad, rectitud, paz, amor, no violencia. Ujú. Y ella Correcto. empezó a hacer todo una telaraña de las 5 Ds, los 5 elementos y los 5 valores. Entonces ella ya empezó a hacer como cada uno cómo se va uniendo, de todo lo que hemos venido estudiando en estos meses. Correcto. Entonces hemos hablado también que íbamos a hablar hoy acerca de, íbamos a coger valor por valor y vamos a empezar con el de la verdad. ¿Qué hablábamos de la verdad hace 8 días? Que cada uno tiene su propia verdad. Sí, Ah, Supongo Que, que es que- una verdad absoluta, ¿cierto? que la verdad absoluta y exacto, transitoria. exacto. Lo transitorio es lo que vivimos diariamente. Todos Ujú. vamos caminando hacia una evolución y un cambio constante, ¿cierto? Y vivimos nuestra propia verdad de acuerdo al conocimiento, a la cultura, a un sinfín de cosas pues que cada ser humano tiene. Y que la verdad absoluta, hablar de verdad es hablar de Dios, ¿cierto? Ujú. Porque es la única que es eterna y nunca cambia. Por eso es una verdad absoluta y es la única que existe, ¿sí? Porque yo puedo decir hoy, es una verdad que yo diga hoy existe Colombia, pero de pronto en los milenios puede suceder que desaparezca. Y eso ya no, ya sería una verdad transitoria. O sea, existió, pero ya nunca más, ¿cierto? Como la Atlántida, como todas esas ciudades que han desaparecido a través de los años, que fueron parte de, otras que estuvieron debajo del mar y ya los conocemos como los cañones del Colorado, por ejemplo. Ujú. Entonces son cambios que ha dado el mundo y todo nuestro entorno, porque no es una verdad absoluta, está en constante cambio. Bueno, entonces estamos hablando de que el hombre en su búsqueda, mm, en ese, digámoslo así, en esa ignorancia y en ese querer hacer las cosas, se vuelven tan monótonas todas sus razones, sus pensamientos y sus cosas, que nos vemos involucrados como en una especie de laberinto donde no vemos salida, no hay luz, hasta que tratamos de decir, bueno, yo quiero salir de esta ignorancia, yo quiero averiguar realmente qué es lo que me falta para ser feliz o para estar bien conmigo mismo, porque muchas veces lo podemos tener todo, pero si no somos conscientes de una divinidad latente en nosotros, pues vivimos en una oscuridad y en una ignorancia, que ahí es donde viene toda esta parte ¿cómo es? De este, ay Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Es un desespero de no saber quién soy ni nada. Se vuelven crisis existenciales, tratando de saber por qué o para qué estoy aquí. Entonces, empezamos a acudir como a esas lecturas por medio de experiencias, por medio de un video, una película. Empezamos a indagar cosas y a ver que nosotros no solamente somos un cuerpo, un hombre, ¿cierto? Y uno empieza como, wow, ¿cómo así? Entonces empieza uno a descubrirse y en el camino vamos encontrando
puras lecturas y puras cosas, videos y demás, que ahora tenemos acceso a mucha información. Entonces vamos adquiriendo como un conocimiento libresco, un conocimiento de otras personas, de un guía espiritual o de lo que sea, inclusive dentro de la religión que profesamos. Vamos descubriendo un sinfín de cosas que uno dice, wow, esto me gusta y esto me va a ayudar a salir de esa ignorancia. Todo este conocimiento nos va llevando a que a lo último ya nos sentimos que no es solamente el conocimiento libresco y toda esa gran información que encontramos ahora en Internet, sino que ya no nos basta eso, sino que vamos más allá, queremos ir más, o sea, cada vez nos piden más la misma situación que estamos viviendo. Cuando desarrollamos los dones o cuando vamos en esa búsqueda, queremos mucho más, ¿cierto? Entonces, ahí es donde nosotros vemos, hay una frase muy bonita en el testamento que dice, el que golpea la puerta se abre, ¿sí? Y ahí es donde la guía aparece. Entonces, todo este sinfín de cosas que nos están sucediendo, nos damos cuenta de que no basta, ¿sí? Para nada basta todo esto, sino que tenemos que llegar a una práctica de cada cosa que estamos aprendiendo y analizando. Si nosotros no llevamos esto a la práctica, no tenemos cómo seguir avanzando, porque nos quedaríamos siempre en un mismo círculo, donde solamente la información y entonces fulanita dice esto, fulanito dice lo demás, entonces yo leo esto y entonces quién sabe si esto es verdad o no es verdad, y en fin, y nos llenamos de un montón de cosas y hasta más preguntas surgen inclusive. Pero hay una cosa en la que sí debemos de llegar, y es que esta frase a mí me encantó, y dice, ahí es donde uno se da cuenta que lo importante no es amar a Dios, escuchen bien, no es amar a Dios, no, y no es decir que amo a Dios o que tengo un Dios al que amo, ¿cierto? Sino que lo importante es merecernos el amor de Dios. A eso es que tenemos que llegar, a merecernos el amor de Dios. Una vez que nosotros hemos llegado a ese punto, ahí sí nos podemos llamar que somos verdaderos devotos de Dios. De resto, somos simplemente, ¿cómo decirlo? Aspirantes espirituales. Eso es muy Hasta ahí. chévere. ¿Sí? Somos simplemente aspirantes espirituales. Dime, Natalia. Claudia, ese merecimiento es por el servicio, por la actitud, o ese es el merecimiento que hablan hoy en día de que pues me merezco todo. Ah, no, no, no. Ese es egocéntrico, el último que dijiste. El merecer el amor de Dios es cuando yo soy consciente de que todo lo que estoy haciendo lo estoy practicando. Y al ir practicando, estoy cambiando mi forma de pensar y de sentir de una manera muchísimo más firme que mi simple fe. Es llegar a una confianza tal de lo que soy, de lo que puedo hacer, de que todo lo que hago lo hago guiado por estos 5 valores de los que hablamos: verdad, rectitud, paz, amor y no violencia. Y que los estoy llevando a la práctica, porque cuando un valor se vuelve absoluto, y lo adquiero para mi vida de esa forma, estoy respetando de eso como si fuera el mismo Dios teniéndolo al frente, volviéndome totalmente virtuoso, llenándome de servicio y de amor por todo, y que estoy actuando de una forma correcta, con humildad y con entrega absoluta en la divinidad. A eso nos referimos, ganar del amor de Dios. Felipe, ¿vas a decir algo?
Sí, ahora que Clau está hablando pues de todo este proceso, de ese amor de Dios y de esa verdad, y cuando hablamos de una verdad absoluta, de la cual pues no hay una existencia total sino el Creador, les voy a compartir un libro que me estoy leyendo que se llama El plan de tu alma. No lo he podido leer todo porque me toca leer por hojitas como cuando me va quedando el tiempo. Es muy Sí. chévere porque quien lo El, escribió, lo, el plan de tu alma, perdón. el plan de tu alma, sí. Quien lo escribió Sebas, se llama Robert Schwartz, Schwartz. Yo lo tengo en PDF, yo se los mando ahí al grupo. Ah, ok. Ah, ok. Y me ha parecido muy bonito porque es lo que decía Claudia, o sea, nosotros solamente somos un cuerpo flotante andante por ahí, pero la validez a los aspirantes espirituales es el alma. Y él explica porque todo lo hacen con casos vivenciales de personas que utilizaron mediums y conexiones con regresiones a otras vidas, donde Sí, hablaba de que las almas se reúnen antes de volver a tomar un cuerpo y deciden qué quieren hacer en la vida. Si quieren sufrir, si quieren tener una enfermedad, si quieren ser abandonados, si quieren ser maltratados, si quieren ser asesinados, todo. Porque mm, todas esas cosas que nosotros vemos tan graves, tan malucas, tan difíciles, simplemente lo que están haciendo es purificar la verdad de tu alma. Entonces, por ejemplo, tú dices, ay, qué pesar, tiene un cáncer y lo mató. Bueno, posiblemente esa alma escogió tener un cáncer para purificar muchos aspectos de vidas pasadas para poder llegar todos los días a una ascensión espiritual y a un mundo espiritual mucho más avanzado de una manera más limpia. Porque si no escoge tenerlo en esta vida, posiblemente le toque escogerlo en otra o en otra para que su alma pueda llegar al límite, digamos, bueno, de sufrimiento merecido para poder sanarse y limpiarse y poder llegar a su último tope. Entonces exacto. me pareció muy bacán el libro porque decía que casi siempre, y se los voy a contar acá, eh, creo que gracias a ese libro descubrí algo de mi vida pasada. Ay, qué bien. Sí, fue muy extraño porque, miren, les cuento, mi mamá quedó huérfana de mamá a los 10 años y quedaron con el papá. Y el papá fue maltratador. Pues no sé si Claudia se acuerda cuando íbamos allá al grupo que le tocaba hacerle limpiezas porque como que la sombra de él la molestaba mucho, ¿cierto? Entonces él como papá fue muy malo, fue maltratador, fue abusador, fue en mil cosas malas. Entre buenas, muchas malas, ¿cierto? Sí. Y descubriendo ese libro, eh, sentí como una conexión, me llegó como un mensaje, cuando le llegan a uno esos mensajes extraños, el mensaje me dijo, es que por eso es que ahora tú como hijo eres el papá de tu mamá. La acompañas, la cuidas, le das amor, la sostienes, la llevas al médico, la proteges, porque quizá en una vida pasada fuiste su padre. Y yo cuando les conté que me leí los registros acá, chicos, con una terapeuta espiritual, ella me dijo que yo había sido el papá de mi mamá en una vida. No me dijo en cuál, pero que yo había sido el papá. Entonces, en esta Ok. vida, entendiendo pues como el libro, me entender de como que mi alma tuvo que escoger, mi alma tuvo que escoger, mi alma tuvo que escoger, mi alma Amor. Ahora sí, ahora más o sí. menos así fue el mensaje raro que me llegó. Es que se le abrió el micrófono a León por eso. El, Y entonces, el, fue como que mi alma dijo, bueno, tengo que resarcir este dolor, esta angustia, esta aflicción que vivió esta alma, no ella, sino esa alma. sí. Tuve que venir en esta vida con esa alma nuevamente a revertir el dolor que causé anteriormente, ahora de otro rol, pero cumpliendo esa función. Y lo más extraño es que Ah, ya. por casualidad de la vida, yo no tengo el apellido de mi papá, yo tengo el apellido de mi mamá, o sea, el apellido paterno de ella.
Y cuando juntan mi nombre con su apellido, es el mismo nombre del que era el papá. Wow. Entonces, leyendo eso, Fascinante, espectacular. Y no es yo dije, casual. no veo la hora como de contarles, porque pues, finalmente eso no se lo puedes contar a todo el mundo porque nadie te va a creer o te va a decir, Sí, "Nah". no, no. Entonces, leyendo el libro, logré descubrir eso. Por eso quiero que lo lean, porque posiblemente ahí se les puede abrir la mente en algún capítulo de esos, de alguna de esas historias, y de pronto entender un poco que fuimos más atrás o por qué estamos más atrás. Y según lo que dice el libro, las almas son repetitivas. Entonces, por ejemplo, Claudia pudo el año pasado, en la vida pasada, ser la hija de diferentes roles terrenales. Que eso es lo que nosotros llamamos la secuencia de cadenas que hay entre familias y por eso muchas veces lo que se trata es de unirlas hasta que puedan cancelar sus karmas. Una vez liberados, ahí es donde ya empieza un nuevo ciclo. Con razón, Entonces, siempre, siempre nos ponen a uno o dos en una familia para cortar esas cadenas. Exacto, me acabas de aclarar, Clau, una duda que anoche estaba viendo un programa y explicaban eso y decían, es que hay veces la gente, es que mi familia tiene un karma y es el mismo y es repetitivo y es repetitivo y es repetitivo, pero explicaban que es que sus respectivas almas de ese karma repetitivo no lo han sanado, entonces que mientras no lo sanen, esta generación y la otra generación será igual, hasta que ya se Exacto. purifiquen, no empiezan, por eso es que dicen que cuando hay karmas familiares se empiezan a purificar generaciones. Hay un karma más fuerte en una, por decirla, de los hijos, en esos hijos tuvieron hijos, entonces entre más lejano se vaya yendo, Sí. puro está en las almas, por decir, de esa familia. Entonces ahí me aclaraste una duda. Correcto. Pero sí, entonces cuando hablamos de esa verdad absoluta, Sí, no, de hecho, así es, y así funciona. y que Sí, hablamos de esa verdad absoluta, era como que, pues sí, que hay tanto por descubrir, tanto que aprender, y es lo que dice Claudia, somos aspirantes espirituales, porque realmente para tú decir que vas a un nivel de espiritualidad avanzado es a tu vida van haciendo transmisor de esas guías. Por ejemplo, yo tengo una muchacha que trabaja como proveedora de mi oficina, no tenemos ningún tipo de buenas tardes, hasta luego. Y un día, esa imagen son muy impresionante. Y resulta que ella estaba en esa de su despertar. Impresionante. ah, no, formidable. Y todo, y está el caminar y evolucionar y más. ¿Sí? Yo Todos, peleo, yo peleo, claro, yo peleo. Y yo le dime, digo, dime. Diosito, le digo, Diosito, yo, no, eso está muy duro para mí, eso está muy duro para mí. Y vuelve y me aparece el video, la frase, la cosa y viene, bueno, listo, sí, ya entendí, yo sigo, yo sigo. Y ella de terca vuelve y después dice alguna cosa. No, y ese es el juego de la mente, o sea, a sacarnos nosotros, ese es su trabajo, ese es su labor. Por eso siempre es bueno en la meditación, en la repetición del nombre de Dios, que es tan importante repetir el nombre de Dios constantemente, para tenerlo presente en todas las situaciones,
en lo que vayamos a emprender, en el día que comienza, en el día que termina, en cada segundo que tengamos. Bueno, listo, me conecté y como el espíritu pidiendo lo, entonces cierro los ojos y empiezo y sigo la disciplina. Sino que de un momento a otro empiezo, yo hago conmigo, yo con él, Dios delante, yo tras de él. Cuando menos piensa, ya mi pensamiento está relajado, tranquilo y no está en ese choque que yo mantengo todos los días y qué voy a hacer 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 y un montón de preguntas. Me ha servido mucho hacer esas frases que tú dices, repite el nombre de Dios, repite el nombre de Dios, repite, eso me ha servido demasiado. Y es que eso sirve demasiado, demasiado que sí. Porque es que es poner tu mente muy tranquila, es aquietarla. El repetir solamente el nombre de Dios es aquietar mi mente y estar serena. Entonces, inclusive ayuda mucho cuando nosotros estamos, digámoslo así, se presentó de momento una dificultad en el lugar de trabajo o me están exigiendo cosas y esto y demás y que muchas veces no faltan ni el gritico, ni el regaño, ni la vaina. Entonces uno, en vez de alterarse, uno empieza a repetir el nombre de Dios mentalmente, escuchando a la persona muy. Y lo más maravilloso que puede suceder es que la otra persona también se va aplacando, porque no está viendo ni ofuscamiento en ti y tú estás sereno. Y esa energía que yo estoy transmitiéndole al otro lo calma y lo serena a él. Por eso es tan importante la repetición del nombre de Dios, porque estamos serenos de todas las formas posibles. Entonces eso es muy bueno y ayuda a una evolución a tener más presente a Dios en todo. Como levantarte y dedicar todos tus pensamientos que sean los tuyos, mis pensamientos que sean los tuyos, mis palabras las tuyas, Señor, mis acciones las tuyas, que mire con amor, que hable con amor, que sienta con amor, porque que eso ayuda muchísimo. Entonces es entregarnos. Es que lo único que tenemos que hacer es repetir el nombre de Dios y entregarnos. Ni siquiera hagan meditación si no quieren. Pero la repetición del nombre de Dios es todo. Es absolutamente todo. Y ayuda demasiado, demasiado. Te ayuda, por ejemplo, una vez estaba comentando en la reunión esto, eso fue hace muchos años, y un señor Gabriel me decía, doña Claudia, usted nos enseñó la repetición del nombre de Dios y me salvó la vida. Y yo, ¿qué le pasó? Iba en el colectivo, iba para mi trabajo y yo venía repitiendo, porque él se aprendió el mantra. Y él empezó a repetir el Gayatri Mantra cuando el colectivo frenó y cuando frenó pasó un carro derecho que venía sin frenos y siguió derecho. Y todos se quedaron como, ¿me entendés? Entonces, él simplemente iba repitiendo el nombre de Dios. ¿Y qué hizo? Protegió a todos los que estaban ahí. Es que eso no es solamente beneficioso para ti solamente, es para tu entorno. Todo tu entorno se ve afectado por esa maravillosa energía que tú estás transmitiendo. Nosotros somos como una antena. Vamos reproduciendo el nombre de Dios y te va llegando la energía y sale y fluye de ti y empiezas a esparcirla por todo el espacio donde estás. Entonces todos se ven conectados con eso. Y eso es maravilloso. Es como lo que hacen los krishnas cuando hacen kirtan en la calle. Todo, con todo su recorrido, todo el entorno que ellos van caminando, que van danzando. Eso se llama kirtan. Y el kirtan es la repetición o alabanza a Dios que hace que todo donde tú estés se queda limpio. Y limpiamos todo el lugar
donde estemos. Por eso es tan beneficioso la repetición del nombre. Ya. Sí. Está como maluca la... Ya la están escuchando bien. Ahora se están escuchando bien. Sí, ya. ¿Aló? Se congela la imagen con la voz. Se congela siempre. No. Volví. Es que no. Sí, ya. Me apareció como un Y error. ahora sí, pero eso... Ahora sí. Espérame a ver. Es que parece que soy yo entonces. Ah, con razón. Colócamela, por favor, amor. El otro se pierde más que eso. ¿Ahora sí o nada? Sí, yo escucho bien. Sí, ya. Natalia. Natalia, ¿aló? Bueno, Sí, Natalia escucha bien. Ahí yo señalé. pero sí me acá hasta dónde me escucharon. Bueno, Krishna, Estabas en los Krishna, que su marcha Krishna. y su ¿hasta dónde me alabando a Dios. escucharon? Ah, bueno. Entonces, cada vez que ellos van avanzando en su camino, lo que hacen es limpiar toda la atmósfera que hay. Porque al tú nombrar la divinidad, lo que se esparce es una luz muy grande. Y entre más personas hayan cantándolo, haciendo alabanza, lo que se hace es esparcir muchísimo más la luz. Y es una limpieza que ellos hacen. Es un servicio muy bonito lo que ellos hacen al salir a hacer kirtan. claro, una pregunta de esos, Krishna. Los movimientos es, pues, me parece peculiar en los movimientos que generan en la danza o en el caminar. Eso tiene que ver, no sé, aquí lo acabé de asociar como la batalla con la limpieza o algo así. Se alejó el sonido. Se murió, claro. Claro. Volví solo. Felipe, ¿por qué estás tan perdido? Porque conseguí unas asesorías con una empresa, el mercadeo, y como yo trabajo en la semana, entonces me tocan los sábados de 12 a 5, 8 a 12, depende de cómo las vayan contando. Ay, Claudia está súper diferente. ¿Cierto? Un poquito, es que me acabé de maquillar. Sí, pero súper rápido. Así, un abrir y cerrar de ojos. Todo lo que les comentaba Claudia de los Krishnas, el Kirtan es eso, es hacer limpieza espiritual. De hecho, ustedes han practicado Kirtan alguna vez, ¿cierto? ¿Y cómo ¿Y sabes? cómo? En Semana Santa. Hacer una procesión es hacer Kirtan. Ah, Ah, Salen con una imagen cantando por pero las calles. Y es inconsciente. correcto. Pero es una limpieza espiritual. Y realmente, o sea, lo chévere de cuando uno hace las cosas es de alguna manera tratar de entender por qué las hace o qué es lo que significa. Sí, o sea, hay muchas cosas que uno hace simplemente porque es una tradición, porque pues yo iba con mi abuela, yo iba con mi mamá, yo iba con mi papá y ya simplemente hay que ir. Pero realmente es un entender el significado desde lo espiritual. ¿Qué trabajo estamos haciendo? Le daríamos realmente la importancia que merece el estar ahí participando de este tipo de ceremonias. Entonces, los musulmanes tienen su tema con la Meca, que 5 veces al día hay que inclinarse orientados hacia la Meca. Nosotros los cristianos tenemos que anualmente, pues en Semana Santa,
ir aquí a los monumentos, que hacer las procesiones, todo eso. Los Krishnas tienen un tema que ellos llaman Kirtan, que es eso también, hacer práctica espiritual de repetición del nombre y de cantos. Pues de alguna manera, cada religión tiene ese trabajo de hacer servicio para los demás. Alguna vez estábamos en el centro, por allá por Guayaquil, por ahí por el Parque de las Luces, y pasaron los Krishnas haciendo kirtan, y es verdad que es bien emocionante, es bien, bien bacano. Ya por acá llegó Claudia, los dejo otra vez con ella. Yo entendí que mi hija iba a ser diferente el día que a sus 2 años vio bailar unos Krishna y nunca quiso separarse de mí. Y se quedó así, ensimismada mirándolo. Listo, Mi bueno. hija será loca con eso. Les voy a leer un cuento sobre la verdad, muy bonito. Súper. Espere, me va a salir un momentico por acá porque por aquí lo tengo aparte y les voy a leer un cuento que dice así. El buscador de la verdad. Cuentan que un buscador de la verdad salió en cierta ocasión a los caminos del mundo y allí, en el gran cruce del mundo, interrogó a sus hermanos. ¿Me están escuchando? Sí. Ok. Decidme, ¿cuál es la verdad? Busca la filosofía, respondieron los filósofos. No aguantaron, no argumentaron los políticos. Simplemente dijeron la verdad está en el servicio. Entra a las catedrales, les aseguraron los clérigos. Sin duda la verdad es la sabiduría, declararon los sabios. Renuncia a todos, le dijeron los ascetas. Contempla y ensalza las maravillas del mundo del Señor, le anunciaron los místicos. Acata y cumple las leyes, señalaron los gobernantes. Conócete a ti mismo, cantaron los guardianes del esoterismo. La verdad está en los números sagrados, ¿sí? Dibujaron los cabalistas. Vive los placeres, aconsejaron los epicúreos. Únete a nosotros, le gritaron los revolucionarios. La verdad es un mito, respondieron los escépticos. Vive y deja vivir, declararon los existencialistas. El pasado es la única verdad, lamentaron los nostálgicos. Confundido aquel hermano, se dejó caer sobre el polvo del camino, mientras aquella multitud se alejaba cantando y reivindicándose en su verdad. En esa se acercó un anciano al hombre y portaba un refulgente diamante. ¿Quién eres?, le preguntó este hombre. Entonces le dijo el anciano, mostrándole el diamante, contestó, soy el guardián de la verdad. ¿La verdad existe?, le preguntó el caminante. El anciano sonrió y aproximándole la gema al rostro, le respondió, la verdad es como este tesoro, tiene 1000 caras, a cada uno corresponde averiguar cuál le toca. Entonces él le dijo varias frases sobre la verdad. La verdad solo podemos encontrarla si la buscamos en nosotros mismos. Nunca a base de argumentos o de discusión. Si alguien lee Dios en vez de verdad, es lo mismo, pues la verdad es Dios. Para encontrar un diamante hay que trabajar muy duramente y remover cientos y cientos de piedra, de tierra y rocas. Entonces hace unas preguntas sobre reflexión de lo que él estaba diciendo. Y entonces él empezó a decir,
Empleamos nosotros al menos una mínima parte de ese trabajo en eliminar la escoria de la falsedad y el buscar el diamante de la verdad. ¿Cómo puede conocer la verdad a alguien cuya alma ebullen constantemente las pasiones? El bullir de las pasiones es el alma, es como una tempestad en el océano, es la tempestad del océano. El timonel se salva si sujeta con fuerza el timón. Y en la tempestad, el alma solo sale victorioso. El que se apoya en el Ramanana, o sea, en la invocación del nombre de Dios. Entonces, él se puso a pensar y luego, ¿aceptas que puedes estar equivocado a un visitante que a sí mismo se defina como buscador de la verdad? Le dijo el maestro. Sí, lo buscas en la verdad y la verdad la tengo que buscar apasionadamente. Entonces le dijo el visitante y entonces el anciano le dijo no. Una insensante disposición a reconocer que puedes estar equivocado. Esa es la verdadera búsqueda. O sea, no es que yo me esmere por la verdad constantemente y dele. No. Es una incesante disposición de reconocer que puedo estar equivocado. Porque la humildad es la base de toda esta búsqueda de la verdad. La humildad. ¿Sí? Entonces, ese cuentico es muy chévere porque cada uno en su posición dentro de lo que conoce y sabe de su religión o de lo que sea, ¿sí? Tiene una respuesta a la verdad. Pero hay una sola verdad, que era lo que decía el anciano. Si tú hablas de verdad, estás hablando de Dios mismo. Y es lo único que hay dentro de cada uno de nosotros. Y por ahí hay una cosa muy bonita de los indios y el Roja, hablando sobre la diversidad y que lo que ellos le enseñan a los niños, a sus niños, a ver, yo los veo. Los niños, a ellos les enseñan que Dios creó al hombre y a la mujer de arcilla y que él hizo varios moldes de hombres y de mujeres, ¿sí? Entonces, ellos decían que era tal la ansiedad de Dios en ese momento que estuviera la primera pareja lista. Entonces cogió y los moldeó y los metió al horno. Era desesperado, y no, ya, que estén ya, que estén ya. Y salieron la primera parejita y salieron como blancuzcos, o sea, no se demoró mucho, eso no quedaron bien horneados según los indios. Entonces quedaron blancos y otros amarillos. Entonces, que la segunda tanda de esa pareja, él dijo, no, los voy a dejar un poco más. Y la arcilla quedó muy bien horneada, explicaban ellos que quedaba como rojiza, así como su piel, como la de ellos, y que eran de una perfección, y que eran algo único, que era sublime, y en medio de su embelezo, él olvidó la otra pareja que había metido al horno, y se quemaron. Y entonces quedaron negritos. Entonces, por eso hay tanta diversidad de razas y de todo esto. Cada uno dentro de su verdad, él aún viendo los quemados, los otros que quedaron como cruditos y los otros que quedaron perfectamente horneados, les dio vida. Y así fue que nacimos todos. ¿Sí? Pero ellos logran ver, ellos se enaltecen muchísimo debido a su ego y a su raza y a sentirse orgullosos de su propia tribu y de sus propias cosas. Lo mismo hacemos nosotros, los paisas somos montados a eso, ¿sí? Somos totalmente regionalistas y nos enaltecemos echados para adelante y sacamos como sea, y Medellín es la ciudad innovadora y no sé qué, y bueno, en fin, ¿cierto? Lo mismo sucede con cada
con cada país, con cada cultura, con cada secta, con cada religión, con cada cosa. Entonces, a lo que tenemos que llegar es a esa verdad absoluta, muchachos, a esa verdad absoluta, que es entender que yo con humildad no sé nada, que yo con humildad cumplo con ese deber que es mi transformación, que es a lo que yo realmente vine y que con humildad puedo lograr todo esto, ¿sí? La diversidad hace que nosotros veamos de todo en esta sociedad, ya viéndolo a nivel social, económico, en leyes, en toda esta parte social, nosotros vemos que las leyes y todas estas cosas tratan como de tener un mismo nivel eh, de creencias y de posiciones y de normas y de estructuras, porque tenemos que tenerlas, ¿cierto? Porque si no, cada quien haría lo que quisiera. Pero viendo toda esta diversidad, viendo esta gran cosa, sí hemos observado que en el mundo estamos tratando de adquirir como estilos de música, grupos musicales, cultura, teatro, películas, y todos queremos como hacer lo mismo que hacen en Japón, en los Estados Unidos, que en los bailes, o sea, todo eso lo estamos viendo. Y todos estamos en este momento tomando una conciencia de la humanidad y que en la humanidad hay muchos cambios, hay mucha evolución, hay cosas de moda, hay cosas que nos gustan. Por ejemplo, que la moda de París, que la moda que se está practicando aquí en Colombia, que los bailes americanos y los traemos acá y aquí los estamos viendo, que el breaking, que yo no sé qué, bueno, un montón de cosas que estamos observándonos ya como humanidad, pero todavía no hemos encontrado esa bendita esencia, la verdadera, que realmente somos, y es la conciencia de que somos divinidad, que no somos solamente moda y modernismos y bailes y cosas, no, que somos mucho más que eso. En esta pandemia se vio claramente un cambio impresionante. 85% de los videos más vistos fueron los espirituales, puras meditaciones, estadísticamente hablando. Y eso es un incremento enorme, enorme. Porque muchas veces uno le habla a la gente, ve, ¿por qué no te haces esta meditación? ¿Por qué no te haces? Ay, no, pero ¿eso para qué? No, es que yo necesito esta cosa. ¿Y qué les dio todo el mundo en la pandemia? Por hacer meditación. Entonces eso fue, o sea, estos cambios bruscos en nuestra sociedad hacen que nosotros veamos hacia adentro. Porque si estamos encerrados, no estamos comunicados con la gente, no estamos perdiendo el tiempo afuera, ¿qué nos tocó? Mirar para adentro. Que también le estamos en la familia, en el núcleo familiar. ¿Qué tanto nos pudimos tolerar o no tolerar en todo este tiempo de pandemia? ¿Qué hicimos por los otros? Si nos cuidamos o no nos cuidamos. ¿Qué servicio hicimos durante todo este tiempo dentro del núcleo familiar? Los cambios son buenos, las evoluciones son buenas, solo que hay que encarrilarlas ¿en qué? En lo espiritual. Y todo eso nos hace tomar conciencia de que todas estas cosas que vivimos a diario nos ayudan a que nosotros aprendamos a ver dentro de nosotros mismos. Y que no solamente fue por una pandemia por estar encerrados, sino porque realmente queremos eso, alcanzar una liberación de muchas cosas que nos tienen como encerrados, acorralados, ignorantes de muchas otras. ¿Sí? La diversidad de los indios manifestando su creación y su orgullo por su raza está bien, pero es que no solamente somos un círculo cerrado de seres, somos una humanidad completa.
donde tenemos que aprender a ver a Dios en todo lo que hay. ¿Sí? Respetando lógicamente cada uno lo de qué, ¿cierto? Porque hay que respetarlo. Entonces, eso es bien interesante. Esos 4 aspectos de leyes de economía, de sociología, de educación y lo demás, las comparamos muchas veces con el pasado y solamente algunas que todavía se ven un poco, las atesoramos. Por ejemplo, nosotros aquí como antioqueños, ¿qué atesoramos? Lo que de antes han venido haciendo nuestros campesinos. El silletero que no falte y el desfile de flores. Eso todavía aún lo atesoramos. Pero aún así se han visto cambios en eso. No sé hasta qué punto esto pueda continuar, porque como nosotros todos estamos evolucionando, hay cosas que vienen nuevas y las vamos atesorando también. Entonces, hay cosas que se van perdiendo en el tiempo. Perduran porque todavía hay gente de esa generación que aprecia y valora en lo típico de Antioquia. ¿Sí? Nuestros niños, quién sabe. ¿Sí? Y lo mismo nos sucede con cosas dentro de nuestra propia familia, nuestro propio núcleo familiar. ¿Qué cosas conservamos desde antes? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo ha evolucionado? Entonces, si nos afecta desde el núcleo familiar, lógicamente nos va a afectar en todo un país, en todo un planeta. ¿Qué hay que hacer? Tomar conciencia. Y cuando tomamos conciencia, nos afecta a nosotros como personas individuales, como seres espirituales. Cuando nos logra afectar como seres espirituales, logramos afectar nuestro núcleo familiar, nuestro entorno. Y cuando logramos ese entorno va creciendo y creciendo, y esa es la idea, de que cada donde vayamos seamos un instrumento, un mensaje, una guía, que no nos quedemos solamente con la simple información, sino que nos ganemos el amor de Dios, que nos ganemos el título de devotos y no nos quedemos en simples aspirantes espirituales. Por eso yo les digo a veces, muy chévere la información, pero tanta causa daño, porque no nos enfocamos en algo específico que hay que trabajar y trabajar, y cuando ya lo tenemos acá, crecerlo tanto que ya nos podamos convertir en devotos. Hay que saberlo manejar, para eso es el discernimiento. Por eso en la meditación hacemos esa parte, aprender a discernir. Cuando nosotros escuchamos, porque es el que se ve más afectado de las 5 ventanas que tenemos de información, que son los sentidos, este es la escucha, es el más afectado, porque es que yo me pego siempre por mi ego del tonito. Haz que como me habló, si vio lo que escribió y me dijo, o sea, uno a veces escribe, pero tú no sabes qué tonito hay, pero te lo imaginas. Y hay conflictos por eso. Y es increíble, pero uno se lo imagina. Ahí es donde entra el papel de la mente. O sea, qué tan mente tan retorcida tenés que complicar la vida tan siquiera con una escritura. O sea, también con una escritura. Entonces, son cosas que vamos eliminando, lo que hay que practicar. La práctica hace al maestro. Por eso la frase. Por eso la frase. Entonces hay que ir más allá de nuestro orgullo patrio, raza, cultura, religión, etc. No podemos ver
ni una sola frontera. Amamos de corrido, sin límites, sintiendo a Dios en el corazón y viéndolo a Él en todo. No importa cómo me hablen ni cómo me miren. Es dar siempre lo mejor de mí para todo. ¿Sí? Siempre es eso. Ahora, ¿qué opinan ustedes de todo esto, chicos? ¿Del qué, Clau? Si nosotros, yo les pregunto, si yo les dijera a ustedes, les voy a hacer una pregunta. Si pasamos todo esto por el filtro de las cuatro pruebas, de las leyes, la economía, la sociología y la educación. Si pasáramos todo esto por ese filtro, lo pasaríamos y podemos crear y desarrollarnos y evolucionar. Yeah. Para nada. Yo diría que no, porque siento que esas 4 alternativas funcionan como un colador. Entonces tú echas como por decirlo así, la pulpa completa principal y se te va colando Sí. de uno al otro, y cuando llega a la parte final, que es la que nos interesa, llega muy poquita porque nos empieza a afectar el entorno económico o el entorno de la educación, porque unos dirán, eso es mentira, esto no es así, eso no se desarrolla así. Otras personas desde lo económico dirán, ¿para qué un aspecto económico con eso? ¿Por qué lo relacionas con esto? Entonces, finalmente, todo se va filtrando y de una u otra forma, todo este tipo de modelos que hay ahí son establecidos para un dominio social. La educación está directamente diseñada para ponernos a todos a aprender lo mismo, a pensar lo mismo, a actuar igual. La economía igual. La economía está implícita para que mueva absolutamente el planeta, ¿cierto? Entonces, cuando tú miras, pues digo yo, dentro de lo poco que conozco, cuando las personas tienen un mayor poder adquisitivo, tienen una menor capacidad de discernimiento, de entendimiento y de una proyección social. Y cuando hablamos de sociología, la sociología, pues diría yo que va como mucho más ligada a manejar los diferentes grupos, etnias sociales que te van diciendo, bueno, tú como pobre te tienes que comportar así, tú como rico te tienes que comportar así, tú como enfermo así, tú como niño así, tú como adulto así. Entonces todos tenemos unos parámetros estamos tan parametrizados en todos los aspectos que somos pocos los que nos podemos ir filtrando de una a la otra sin tener que ir dejando información. Diría yo que sería como así. Sí. Natalia, Diego. Con respecto a lo que vos hablaste de la parte del orgullo y todo eso, o sea, yo creo que un verdadero maestro nunca va a decir que es un maestro. Él siempre va a decir, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Solo sé que nada sé. Correcto. Natalia. ¿La verdad o la mentira? Ambas. Combinadas. La verdad, y me regaña si quieres. Me perdí en lo de las leyes. Pues quedé en la nada. La cogí como en el aire, pero no tengo en mi cabeza en qué momento hablaste de ese tipo de leyes, o estoy perdida. La verdad. Y la mentira, que no tendría una respuesta a lo que pregunta. Entonces, esa no sería, pero las leyes son las que Claudio enseñó de la pregunta. Pero que, ¿cómo perdía? ¿Económica? Sociológica. Social, educativa. Sí. O sea, las leyes como tal de nuestro país, como todo lo que está en nuestro entorno, o sea, a lo social. Vamos directamente en esa parte social.
en todo el entorno, lo que nos rodea, lo cotidiano. Ya. Incluso, Clau, yo creo que una de esas leyes que de pronto no está ahí es la religión. La religión, de una u otra forma, te va envolviendo desde lo social, desde lo educativo, mira que, por ejemplo, ahora que tú mencionas lo de la pandemia, que ha cambiado tantas cosas, mira que no hemos necesitado ir a un templo, a un espacio para encontrarnos con Dios, podemos hacer la casa, pero la religión te Sí, está diciendo que si no lo haces desde la silla de madera que hay dentro del templo de cemento, la conexión no es la misma. sí, exacto. Entonces, miren todas las situaciones, la diversidad que hay en este mundo, viéndolo de todos los aspectos, ¿sí? ¿Qué es buscar dentro de la diversidad? Hay que buscar la unidad, no importa lo social, lo económico, todo, ¿me entienden? Escoger todo y volverlo una sola energía, una energía divina, una energía de compasión, de tolerancia, de armonía. Por eso los 5 valores absolutos. Cuando yo hablo de 5 valores absolutos, lo absoluto quiere decir de que es tan tangible como la misma divinidad. Estoy tocando a la divinidad con esos 5 valores. Al practicarlos, me estoy convirtiendo en algo mucho más grande de lo que soy ahora. Y llego a tal punto con la humildad del caso, como dice Diego, que un verdadero maestro no dice que es maestro. Es verdad. Llego a una humildad tal que no reconozco mi propio ego, no reconozco mente y no reconozco nada, porque al reconocerlo estoy perdiendo esa conexión con la divinidad y estoy perdiendo el tiempo de trabajo que he hecho a nivel espiritual. Por eso cuando un verdadero devoto se llama verdadero devoto es porque está en completa conciencia absoluta de los valores y de la divinidad, porque los practica, porque los vive, los come y los respira diariamente. Cuando hablamos de eso, es así. ¿Sí? Nosotros debemos ir y evolucionar, indagar en todos estos valores. Porque si vamos a hablar de educación, nos tenemos que educar viendo dentro de estos 5 valores, todos los valores agregados que se puedan adquirir a través de ellos, ¿cierto? Y ya digámoslo así, los mencionaremos luego. Pero la idea es concientizarnos de cada valor, qué significa y qué valor vamos a agregar para que nuestra vida cambie, evolucione y crezca. No solamente humanamente, sino lo más importante espiritualmente, hasta alcanzar ese nivel con la divinidad. Para que dejemos de ser simplemente unos buscadores y ya convertirnos en verdaderos devotos. Una vez me pasaron un librito del maestro espiritual, y es un librito así chiquitico, chicos, ves una cosita así. Yo me acuerdo que leí la primera hojita, que quién es un devoto del Señor. Leí la primera hoja, me dio pena y lo solté. Nunca lo volví a tocar en la vida. Y yo, hasta que yo no trabajé tan siquiera un poquito lo que dice ahí, no lo toco. Clau, una Entonces, pregunta. dime. Si habrá algún ser humano que logre llegar a una completa divinidad. Claro. Me imagino que de pronto los maestros ascendidos que han avanzado tanto o quién ha podido llegar allá. Jesús, Buda, fueron hombres que se realizaron espiritualmente aquí y que trascendieron hacia la divinidad. Zoroastro, Guru Nanak, Mazda, y otros santos que en este momento pues no, pero son Krishna, el mismo Krishna también.
No, pero Krishna sí fue avatar, amor. Krishna sí. No, él no. Él sí vino su divinidad y tomó forma humana y vino acá. Pero hombres que se hayan realizado, ellos. ¿Sí? Hombres en su esencia de nacer de una madre y todo eso, con todo lo que conlleva el nacimiento de alguien que se está realizando espiritualmente, que por lo general son nacimientos fantásticos. Ellos son los que han evolucionado como hombres y han llegado a una realización espiritual aquí en la Tierra. Clau, una pregunta, pues que siempre me ha inquietado y de pronto puedo herir algún ego, algún sentimiento por ahí, me disculpan. Pues a mí siempre me ha inquietado mucho, ¿sí? O sea, todos tenemos un Dios, un creador. Ahora que tú hablas de esos hombres que se volvieron a la divinidad totalmente, que hablamos de Buda, que hablamos de Jesús, son maestros maravillosos que nos dejaron muchas enseñanzas. Creería yo, sin llegar a meter la pata aquí, de pronto a Jesús le han dado mucho protagonismo por la Iglesia Católica manejar el gran porcentaje de fieles a nivel del mundo. Sí. Fieles que de pronto no tiene el budismo, bueno, y las otras religiones, porque yo alguna vez estaba leyendo que decían que la historia de Jesús, nacido de una virgen, ya había existido en secos anteriores, no solamente en él existió en su época, pero que épocas mucho más atrás habían otros maestros que habían en diferentes religiones bajo esas mismas historias. El pesebre, la encarnación sin nacer, pues sin ser creado por un hombre y una mujer, sino por los reyes magos. Entonces diría yo, ¿será que de pronto esa divinidad ha llegado en diferentes épocas para ir enseñando a cada grupo de personas de ahí en adelante? Y de pronto a uno de ellos le han dado más protagonismo por ser la religión quien domina gran parte del planeta. Correcto, sí. O sea, tanto es que cuando se habla de Jesús se habla de Dios. Y no está mal dicho, porque todos somos divinidad. Si vamos a hablar de Dios, todos lo somos, ¿cierto? Unos tienen más conciencia, como Jesús, que otros, ¿sí? Que nosotros no tenemos esa conciencia plena, pero todo es divinidad. Ahora, cuando hablamos, no es que hayan tenido el mismo nacimiento como el de Jesús Felipe, sino que cada quien ha tenido su propio nacimiento de acuerdo pues, a esa historia que se vive con ese santo, por decirlo así, como es Jesús para nosotros, dentro de cada cultura. ¿Ya? Bien, mi amor. Espérame que León quiere. Que de pronto apoyando lo que dice, no, tienes que bajar la volumen también. Si yo hablo y se escucha ya, se retroalimenta. Que un poquito lo que dice Felipe y sin el ánimo de herir susceptibilidades ni descuadrar a la gente de su religiosidad. O sea, una cosa es la religión, otra cosa es la espiritualidad. ¿Y si me están escuchando ahí? Sí. Yo abro mi micro aquí. Ahora sí los escucho yo a ustedes. O sea, como estamos en el mismo espacio. Ajá. Bueno, entonces el tema, por ejemplo, nuestra religión católica. Para nosotros la Biblia es muy importante, pero realmente la Biblia no es el libro sagrado más antiguo. Casi que podemos decir que la Biblia, desde los libros sagrados, es el más joven, es el menos viejo de todos. En la Biblia hay mucha parte de los zoroastrianos, hay mucha parte del Islam, hay muchas religiones entremezcladas, hay mucho tema también de los budistas,
o sea, hay muchas culturas resumidas en lo que nosotros conocemos como nuestra Sagrada Biblia, ¿correcto? Entonces, sí, lo que dice Felipe, que el nacimiento de Jesús, sí, en otras culturas, en otras tradiciones religiosas, también hubo historias parecidas. El tema de los ángeles, también en otras culturas hay historias parecidas a lo que nosotros llamamos ángeles. El tema de, perdón, se me fue, de Adán y Eva, también está en otros libros sagrados, también está, hacen referencias a eso. De alguna manera, la Iglesia Católica, o lo que conocemos como nuestra Biblia, es un lindo resumen de otros libros sagrados, ¿correcto? Entonces encontramos muchas cosas revueltas allí. Para nosotros, y como lo dice también Felipe, la religión más adeptos en el planeta en este momentico, la cristiana. Los musulmanes también están ganando mucho espacio en el mundo. Pero es eso, nosotros lo que hicimos como católicos o la iglesia como tal, fue eso, resumir muchas cosas, muchas culturas, para armar lo que hoy conocemos como la Biblia. Entonces ahí sí hay muchas cosas revueltas. Por ejemplo, los zoroastrianos. En los zoroastrianos es la primera religión monoteísta. Fueron los primeros que tuvieron un solo Dios. Y nosotros heredamos de los zoroastrianos ese creer en un solo Dios también. Los zoroastrianos en este momento son de las religiones más antiguas, pero con menos seguidores. ¿Por qué? Porque los zoroastrianos, esa religión, no le ocurre lo que le ocurre a las demás, que yo me puedo volver católico, yo me puedo volver musulmán, yo me puedo volver budista, yo me puedo volver krishna, yo me puedo volver lo que quiera. Lo que yo no soy zoroastriano. Entonces, mi papá y mi mamá tienen que ser seguidores de Zoroastro para que yo sea otro seguidor de Zoroastro. Si yo me caso con Claudia, que fuera seguidora de Zoroastro, yo sigo siendo León, que se casó con Claudia, que es zoroastriana. Los hijos de ella conmigo sí serán también zoroastrianos, porque viene dentro de su linaje. Y mira que son creencias que son muy cerradas y tratan de proteger su tradición, su acervo de cultura y de fe milenaria. No sé, Felipe, si de pronto eso se acerca algo a lo que tú estabas pensando. Exacto, sí, León, muchas gracias por la invitación. Dale, amor. Porque sí, porque realmente, pues uno que de pronto va entrando en estos caminos diferentes a los demás, se va dando cuenta, uno que investiga, indaga, pregunta, se documenta, se da cuenta que sí, que a veces es de pronto, como dice León, para no herir susceptibilidades, como manipulaciones de la religión, pero que realmente existen en otras cosas. Mira que, por ejemplo, cuando hablan de los evangelios apócritos de los discípulos de Jesús, dicen que son evangelios escondidos, que a la iglesia no le conviene que estén afuera porque si no dañan como todo el teatro que han generado para nosotros, y que no es un teatro malo, pero ideas que han generado para beneficio propio de ellos. Ajá, sí, así es. Así es. Te cuento que esto se Cambiaste la galería. Veo ¿sí? como un fantasma. Ah, ya, ahora sí. Ya, gracias. Veo un par de fantasmas allá. Bueno, no, eso es así, de verdad que sí. Y si vamos a escuchar y a indagar más en religiones y todo eso, nos vamos a encontrar que todo es una misma verdad. Todo es una misma verdad. Cada vez que vemos un libro sagrado, nosotros aquí tenemos el Ramakata, el Ramayana, la Biblia. Bueno, en unos círculos de estudio leímos acerca de cositas del Corán. Realmente el Corán es un libro hermosísimo, es una cosa loca. Solamente que nosotros, los seres humanos, estamos un poquito locos y cogemos todo y lo tergiversamos según nuestras necesidades y nuestras cosas, ¿cierto? Lo mismo hemos hecho con la Biblia y lo mismo otros han hecho con sus libros sagrados, etcétera. Porque el hombre es el hombre y en sus cosas que maneja, en su egocentrismo y en su querer dominar, pues tergiversa todo, ¿cierto?
Pero si tú vas a leer estos libros, encuentras lo mismo, con diferentes nombres, con diferentes formas humanas, pero todo es lo mismo. Y todos llegamos a una misma conclusión, de que este es un mundo donde vamos, es transitorio y que venimos aquí a evolucionar y a crecer y a fundirnos en la divinidad. Ese es el resumen de todos los libros de las religiones. Así es. Bueno, qué pena, los interrumpo ahí. Yo me les voy porque como que ir donde el niño y pues muy pocas veces se puede ver por la situación que Clau conoce. Sí. Entonces, yo sí me retiro acá, cualquier cosita me escriben ahí. Ahorita cuando regrese les voy a compartir el libro para cuando tengan un tiempito lo vayan leyendo. Listo. De Listo. todas maneras, ya es hora de despedirnos igual, Felipe. Si quieres aquí Bueno. despedimos, hagamos un momento instante. Démosle gracias a Dios por su mensaje y que lo llevemos toda a la práctica. O sea que Felipe armó el tierrero, nos llenó de dudas y ya se va a ir. Ese es el mensaje de mi religión. Alborotarlos y salir corriendo. Ustedes verán cómo van a hacer. Listo. Vamos a respirar profundo. Shanti, Shanti, Shanti. Y que todas las glorias sean para Dios nuestro Señor, que así sea. Muchísimas gracias, Dios los bendiga, que les vaya muy bien. Un abrazo a ese nene, por favor, Felipe, de mi parte. Yo tomo la foto y te la mando, a ver si vemos algún cambio positivo. Listo. Dale, Bueno, por favor. Listo. Listo. Chao. Se cuidan. Encantado, nos vemos el sábado. Dale. Hasta luego. Chao. Chao. Hasta luego, felicidades. Chao, chao, chao. Tuquín.